Con tus éxitos, tu línea directa. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Del buen Salvador, ¿verdad? Es para mí un grato placer, un gran gozo, el poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, porque nos permite entrar a sus hogares nuevamente con este mensaje glorioso. Voy a leerles dos pasajes que tratan de la venida de Cristo, porque ese es el tema de hoy, la segunda venida de Cristo. Vamos a leer estos dos pasajes acerca de la venida de Cristo en el día final. El primero se encuentra allí en Juan 14, del 1 al 3. Y el otro está en Hebreos 9, 27 y 28. La Biblia nos enseña así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Qué bien! Mis amados oyentes y amigos, acabamos de leer estos dos pasajes referente a la segunda venida de Cristo. Todos necesitamos considerar esto a menudo y con mucha seriedad, porque Cristo ha de volver. Nadie sabe el tiempo de su segunda venida, sino Dios solamente. Claro que ha habido de vez en cuando grupos religiosos que han predicho el tiempo de su regreso, y también ha habido muchos que creyeron esas profecías nada inspiradas. Pero dice Cristo en Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A pesar de este pasaje tan claro, algunos han señalado fechas para su segunda venida. Se ha propagado que estos son falsos. Cuando Cristo venga la próxima vez, todo el mundo estará comiendo, bebiendo y casándose, como pasa todos los días. Habrá algunos listos, pero serán pocos. Pero no a causa de alguna predicación humana, sino a causa de su fe y perseverancia. Cristo va a venir en persona. Eso dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo
no ha vuelto todavía, pues todo ojo no le ha visto. No crean ustedes a los que andan de casa en casa diciendo que ya vino el Señor Jesucristo, pero que su venida fue invisible. Va a volver Cristo sin advertencia, amados. Primera Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, entendemos a esta pregunta tan importante: ¿por qué ha de volver Jesucristo? ¿Con qué propósito volverá? Hay mucha división en el mundo religioso respecto a la contestación de esta pregunta. Primero voy a dar a esta pregunta una contestación negativa. Jesucristo no va a volver para establecer un reino material en esta tierra. Hay una falsa doctrina que se llama el premilenialismo. Varias iglesias protestantes la propagan. Afirma que Cristo va a volver a esta tierra para establecer un reino material y en él reinar por 1000 años literales. Pero, según la palabra de Dios, el reino de Cristo fue establecido en su primera venida. Lo estableció hace más de 2000 años, más de 20 siglos. Ya lo tenemos con nosotros, y a menos que lleguemos a ser ciudadanos en él, seremos perdidos eternamente. En Marcos 1:15 leemos estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. El reino ya estaba cerca durante los días de Jesús sobre la tierra. Además, dijo allá en Marcos 9:1: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Sí, mis amados hermanos, amigos, el reino pues quedó de venir en esa generación. Vino en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y de allí en adelante ya se mencionó o se mencionaba ya como el reino, como cosa existente en el tiempo de los apóstoles. Y a los colosenses Pablo les dijo allá en el 1:13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, el apóstol Juan se encontraba en el reino también, según lo describe él mismo en Apocalipsis 1, versículo 9. Amigos y hermanos, tampoco Cristo va a volver para sentarse en el trono de David, un trono literal en la ciudad de Jerusalén. Afirma el premilenialismo que a eso volverá nuestro Señor Jesucristo, pero las Sagradas Escrituras afirman que Cristo ya está sentado en el trono de David. En cuanto a que Dios le levantó de los muertos para sentarle a su diestra y darle toda autoridad en el cielo y en la tierra, el trono literal de David era símbolo de grande poder y autoridad real. Cuando Cristo ascendió a los cielos, a sentarse a la derecha de Dios, cumplió la profecía respecto al Mesías sentado sobre el trono del gran rey David. Dice el apóstol Pedro en su relato en Hechos capítulo 2, 29 al 35, que el profeta David sabía que Dios pondría al Cristo sobre su trono y que se cumpliría en la resurrección de Jesucristo de los muertos y en su ascensión al cielo para sentarse a la diestra de Dios. David y Pedro seguramente no eran premilenialistas. Tampoco va a volver Cristo a esta tierra para restaurar a los judíos, a Palestina. Afirma el premilenialismo que eso es lo que Cristo va a venir a hacer aquí a la tierra, pero la palabra de Dios afirma que las profecías respecto al retorno de judíos a su tierra se cumplieron en su retorno en los tiempos de Esdras y Nehemías. Las profecías mesiánicas respecto a poseer una tierra tienen su cumplimiento espiritual en poseer y participar en el cristianismo, o sea, en el reino de Cristo. La Biblia no habla nada de volver Cristo a esta tierra, para nada. Según las Escrituras,
Nunca jamás Jesucristo plantará pie sobre esta tierra física. Vamos a volver a leer 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis amigos, recuerden bien, este pasaje debemos recordarlo para poder callar la falsa doctrina de algún retorno de Cristo a esta tierra. Los premilenialistas son materialistas. Deberían pensar de modo espiritual. Cristo está reinando ahora. Tiene ya más de 2000 años de estar reinando. Dice 1 Corintios 15, 25 y 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo está reinando ahora y va a reinar hasta el fin del tiempo, cuando en la resurrección de los muertos ponga fin a la muerte física. Bueno, dice alguien, pero ¿qué de los 1000 años que según Apocalipsis va a reinar Cristo? Mis amigos, la gente no lee con cuidado y con entendimiento. El libro de Apocalipsis no dice en ninguna parte que Cristo va a reinar 1000 años. Si usted lee en Apocalipsis 20, versículo 4, se habla del reinado figurado de mártires por 1000 años. Pero eso no es un reinado de Cristo. El pasaje trata de decapitados. Los premilenialistas ignoran el contexto del texto para forzarle a enseñar según su teoría. Pero bien, vamos a ver ahora, a contestar nuestra pregunta en la afirmativa. Hasta ahora hemos estado notando cosas que Cristo no vendrá a hacer. Ahora, ¿por qué pues vendría Cristo en su segunda vez a la tierra? ¿Con qué fin vendrá? Podemos decir que, con la palabra de Dios, la Biblia, que Cristo volverá para resucitar a todo el mundo. Él mismo dice en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estimados oyentes, fíjense bien en estas palabras de Cristo. Cuando Él vuelva, va a haber una sola resurrección y será de ambos, buenos y malos, y esto el mismo tiempo, el mismo día. El premilenialismo enseña que va a haber 2 resurrecciones con un periodo de 1000 años entre los dos. Esta doctrina, amados oyentes, es falsa, no es de Dios. Cuando Cristo vuelva, habrá una resurrección de todos y el juicio final, y Cristo será el juez. La segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio final y el hogar celestial. Pero estamos notando la segunda venida de Cristo. Muchos líderes religiosos han tratado de fijar la fecha de su segunda venida, pero siempre fallan miserablemente. Es una lástima que la gente preste atención a tales líderes y se dejen engañar de esa forma. ¿Por qué no presta atención más bien a Cristo en su palabra? Él dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Los hombres no saben cuándo será el tiempo. Estos pastores que se han levantado profesando haber tenido visiones, sueños o revelaciones acerca del día final han sido hallados falsos y mentirosos. Leamos estos textos bíblicos para comprobarlo. Lucas 17, versículo 26, 29 y 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 1 Tesalonicenses 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Y Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sí, amado, dice el 25:13 de Mateo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Ahora Cristo vendrá en el día final. También resucitará a los muertos en el día final. Los premilenialistas enseñan que Cristo va a volver a esta tierra, resucitar a los buenos y reinar por 1000 años. Y luego en el día final resucitará a los malos y juzgará al mundo. Pero Cristo mismo dice en Juan 6:40 que va a resucitar a los creyentes en el día final. Yo prefiero creer a nuestro Señor Jesucristo, más bien que aquellos de la falsa doctrina premilenialista. Los profetas habían profetizado también acerca de la resurrección. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Al venir Jesucristo, la resurrección llegó a ser una realidad, pues Él resucitó a Lázaro, allá en Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Con esto resucitó a Lázaro. Entonces también Cristo mismo resucitó de los muertos. Primicias de los que duermen es hecho, dice 1 Corintios 15, 20. Todos los hombres van a participar en la resurrección final. Los testigos de Jehová niegan la resurrección de los malos también. Afirman que son aniquilados, pero esto es otra falsa doctrina. Escuchemos a Cristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. En el orden de eventos, enseguida de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, habrá un juicio final de todos los hombres. Hay un día establecido para esto, amado oyente. Así dijo el apóstol Pablo, allá en Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Este juicio será para todos los hombres. Romanos 14, 10 y 11 nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El día de juicio será ocasión de separación. En Mateo 25, 31 y 33 tenemos estas palabras de Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y en el versículo 46 nos dice: e irán estos al castigo eterno y los injustos a la vida eterna. Debemos entender que el juicio final no va a ser ocasión para que Dios decida lo que debe hacer con nosotros. No va a pesar todos nuestros hechos buenos y malos para saber cuál grupo pesa más. Tal concepto del juicio final es totalmente erróneo. Otra idea errónea es que Pedro va a estar allá en la puerta del cielo para permitirles la entrada a algunos y prohibírsela a otros. Pedro no va a llegar al cielo primero que nadie. Luego hay la doctrina falsa de que la madre de Jesús, María, ya está en el cielo y que intercede por nosotros, igualmente que Cristo. Hay millones que creen esto porque no escudriñan las Sagradas Escrituras por sí mismos. Además, es muy común la creencia de que al morir el bueno va directamente al cielo y está esperando a los demás para recibirles cuando lleguen. Mis amigos, hay tanto error respecto a las cosas finales. Estaremos allá hasta el día final, después del día del juicio. Entérense ustedes mismos de lo que enseña la palabra de Dios
para no ser engañados. El destino eterno del individuo, de cada persona, es determinado en el momento de morir. Lucas 16, 22 y 23 nos hablan del rico y Lázaro. Los dos murieron y en ese momento se marcó el destino de cada uno. El juicio final no tiene el propósito de decidir lo que debe hacerse con cada quien, sino de vindicar formalmente al Señor Jesucristo. Filipenses 2, 9 al 11, Mateo 7, 21 al 23 y Mateo 25, 31 al 46. Las almas de Pedro, de María, la madre de Jesús, esperan en el Hades en el día de la resurrección de todos. Todos están allí, no están en el cielo, como no lo está ninguno de los demás hombres, nadie. Todos llegarán al cielo al mismo tiempo. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Eso lo enseña la Biblia. Después del juicio final, los salvos entrarán en el hogar eterno que tiene el alma, el cielo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué nos revela la palabra de Dios acerca de este hogar celestial? Sabemos que es un lugar de seguridad. Cristo mismo lo dijo en Mateo 6, 20. Haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es una tierra mejor porque es una patria celestial. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 16. Es un descanso eterno, dice Hebreos 4, 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Mi amigo y hermano, vale la pena ser cristiano y ser fieles, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 17. El apóstol Pedro nos dice, Primera de Pedro 1, 4, que el cristiano tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. El Salmo 16, 11 bien describe el destino eterno del salvo. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero, ¿quiénes irán al cielo para vivir con Dios y con los redimidos eternamente? Vamos a la palabra de Dios para la respuesta. Hebreos 5, versículo 9. Dice que Cristo Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para ser salvo eternamente, tenemos que obedecer a Cristo. En la última página de la Biblia, Apocalipsis 22, 14, hallamos estas palabras. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el 20:15 de Apocalipsis dice, y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la meditación, amados oyentes, para todos ustedes. ¿Quiere usted estar preparado para la segunda venida de Cristo? Para el día de la resurrección, en el día final, en donde resucitarán buenos y malos para ir al juicio. Pues nosotros, con todo nuestro corazón, con todo nuestro sentimiento, hemos hablado a ustedes con la buena intención de que se preparen espiritualmente. La pregunta que hicimos es: ¿quiénes irán al cielo para vivir con Dios y con los redimidos eternamente? Sí, la Biblia dice que tenemos que obedecer a Cristo. Le invitamos a usted a venir a la obediencia. No le invitamos que venga y acepte a Cristo y levante la mano, porque estas cosas nosotros no las predicamos porque la Biblia no las dice. Nosotros predicamos la obediencia, la fe que obra, que obedece a Cristo. Usted ha dado el primer paso ahora, ha oído la palabra. Si usted ha oído la palabra de Dios, necesita arrepentirse. Arrepiéntase, amigo, de sus pecados. Confiese que ha fallado, pero hágalo a Dios directamente. Y le invitamos a que sea bautizado para el perdón de sus pecados, porque usted necesita estas 6 cosas que deben funcionar juntas. Óigalo bien, 6 cosas que necesita en su vida
para comenzar a andar con Cristo. Oír el Evangelio de Cristo, creer de todo corazón ese mensaje, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo Jesús y bautizarse para el perdón de pecados, y después de bautizado, perseverar en la enseñanza de los apóstoles, que está en las cartas de los apóstoles y en el libro de los Hechos, el gran principio de la iglesia y la doctrina, la enseñanza que debe seguir como miembro en la iglesia del Señor. De esta manera nosotros les invitamos con todo el corazón para que se arrepientan y vengan al Señor y puedan entonces estar preparados para el día del Señor, para la venida de Cristo, ese gran día que ya Dios ha establecido. Dice Dios en su palabra que ha pasado por alto toda ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. En ese día, dice, juzgará a todos. Habrá un juicio final. Mi estimado amigo, no queremos que usted llegue a ese gran juicio final sin haberse preparado mientras estaba en el cuerpo, como dice 2 de Corintios 5:10. De esta manera, llegamos al final de este programa, agradeciendo a Dios y a cada uno de ustedes por su amable atención, esperando seguirles ayudando en el resto del tiempo, hasta donde Dios nos permita, y esperamos que usted siempre esté sintonizando nuestros programas con la buena voluntad de aprender de Dios, no de aprender qué dice la iglesia o qué enseña la iglesia, sino qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Y así, juntos, debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Que la paz del Señor sea con ustedes. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono